Ok, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de escuchar una plática muy interesante por nuestro amigo Gerardo Serrano. Gerardo es nacido en la ciudad de Zacatecas, contador público, egresado del IPN y de finanzas por el ITAM, especialidad en gestión de negocios en Francia, diplomados en estudio de los impuestos en el ITAM, especializado en alta dirección financiera en la Ibero, liderazgo en Oklahoma, miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, certificado por la Société Générale de Surveillance, no sé si lo leí bien, Ujú. como Está bien. auditor de sistemas de calidad, estrategia y coach en la administración de riesgos de negocio, con 28 años de experiencia en materia financiera corporativa en el grupo PERC Energéticos como controlador corporativo, en Business and Financial Advisors como director general, en Casa Pedro Domesek, Pernod Ricard como ejecutivo de operaciones, en BBC de Londres y National Geographic Latinoamérica como director de finanzas. Desde 2011 en CHB como socio mayoritario, en PW Capital como CEO, fundador y analista de inversión inmobiliaria. Impartió la materia durante 3 años, la materia de finanzas para los negocios en la Universidad Latinoamericana. Dentro de sus mayores logros está haber concluido con éxito la consolidación financiera, fiscal y corporativa de un grupo de 35 empresas y la solidificación financiera de empresas de la talla de BBC y Nat Geo en México y Latinoamérica y de traer fondos de inversión extranjera a México. Actualmente escribe un libro sobre finanzas inmobiliarias y desarrollo de modelos financieros. Gerardo, además de reconocer que la generosidad y bondad son los generadores más importantes de riqueza en el estudio y escritor de temas relativos con la administración financiera y moderna y apasionado de la investigación y para compartirlas con las personas. Pues muchas gracias, Gerardo. Te cedo la palabra. Como platicamos, vamos a tener dos sesiones. Terminando la primera, vamos a contestar preguntas y respuestas. Vamos a contestar preguntas. Pues entonces, gracias por estar aquí con nosotros y pues, adelante. Al contrario, Lorenzo, muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido con todos ustedes por, eh, por compartir esta hora que esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes. Aparte de lo que dijo Lorenzo en este momento, a mí me apasiona muchísimo enseñar. Yo creo que en mi otra vida debía haber sido maestro de tiempo completo, pero bueno, vamos a dar inicio con esta pequeña plática. Vamos a hacerla muy práctica, porque normalmente esta materia la doy en aproximadamente 6 a 9 horas. Ahorita tenemos 1 hora y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a compartir entonces aquí eh, la pantalla. Listo. ¿Sí se ve, Lorenzo, por ahí? Todavía se ve todo negro. No sé si va Negro. empezando. Eh, a ver, vamos a ver vamos a volver a hacerlo. Ahorita sí. Adelante. Listo, ¿ya se ve? Sí. Bueno, pues el tema por el que estamos aquí es el desarrollo de modelos financieros para la identificación, y análisis y evaluación de inversiones inmobiliarias. Este tema es muy apasionante porque en la actualidad pues hay una
hay una inmensa oferta de vehículos de inversión, de modelos financieros y de fuentes de capital. Entonces, es bien importante tener muy claro ante toda esta oferta o frente a toda esta oferta inmobiliaria, cuál es exactamente la inversión que maximiza el capital del inversionista, ¿sí? Para ello, pues es muy importante el uso de esta herramienta, porque vamos a tener muy claro desde diferentes ángulos si la inversión frente a la que estamos nos va a producir lo que estamos deseando, de acuerdo a nuestro perfil de inversionista y a nuestra filosofía de inversión. En este caso, en PW Capital, pues somos un grupo de asesores especializados, de asesores financieros especializados en el ramo inmobiliario, y nuestro objetivo es básicamente acelerar el capital, el valor del capital de nuestros clientes a través de la identificación de oportunidades potenciales de inversión, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, cuando una persona quiere hacer una inversión, pues buscar, analizar por todos los ángulos que sea una inversión que va a generar valor para su portafolio de inversión, y de esta forma, pues pueda tener un crecimiento acelerado del valor de su capital. Entonces, ¿qué buscamos? Básicamente buscamos herramientas que faciliten la identificación de inversiones productivas, ¿sí? No es suficiente hoy en día considerar o evaluar una inversión por la plusvalía o el retorno de la inversión que nos va a dar, ¿sí? Es muy importante analizarla desde diferentes ángulos, repito, para poder tener la certeza de que estamos haciendo una inversión productiva de acuerdo a lo que cada uno busca, o en el caso de que seamos asesores de inversión inmobiliaria, pues poderle ofrecer a nuestros clientes la mejor alternativa de inversión. No solamente lo que nosotros traemos en el portafolio, sino las opciones que existen hoy en el mercado, ¿sí? De tal forma que hoy tenemos pues un abanico de posibilidades, ¿sí? México es un foco de inversión inmobiliaria muy importante, sobre todo porque tenemos desarrollo ahorita muy sustancial en todo lo que es la Riviera Maya, que hoy es un boom, Mérida, que está muy valorado en este momento, Los Cabos, que está teniendo oportunidades muy, muy importantes para invertir de manera muy productiva, Nayarit, Puerto Vallarta, y ciudades importantes como, pues, evidentemente, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, ¿sí? En la parte residencial, en la parte industrial. Entonces, las oportunidades de inversión son cada vez mayores, y el abanico de oportunidades pues se abre muchísimo más. Entonces, aquí el tema de buscar estas herramientas es tener la certeza de que vamos a hacer una inversión adecuada, nuevamente, y repito, de acuerdo a nuestra filosofía de inversión y perfil de inversionista, que seamos, ¿sí? O el de nuestros clientes en todo caso. Entonces, la diferencia entre comprar e invertir está en lo que aprendemos, en lo que sabemos. Entonces, sabemos que la inversión es el fin y la compra, pues, es básicamente el medio. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cuál es la agenda para el día de hoy. La vamos a dividir en dos partes. Fundamentalmente es un poco de teoría, con los primeros 3 temas, que son las inversiones inmobiliarias, la estructura del capital, y las generalidades un poco de los modelos financieros. Aquí hacemos un pequeño corte para ver si hay alguna duda, y posteriormente pues nos ponemos manos a la obra con el desarrollo de modelos financieros, que básicamente son unos Exceles por ahí que hemos desarrollado
durante todo este tiempo para obtener todos los indicadores que se necesitan de los diferentes tipos de inversiones inmobiliarias que tenemos en el mercado. Bien, las inversiones inmobiliarias, tenemos que, bueno, ¿qué es una inversión inmobiliaria? Pues básicamente es destinar una cantidad de recursos a la compra de una propiedad, ¿sí? Con la esperanza de obtener un rendimiento en el tiempo que esté alineado con el riesgo al que se expondrá la suma destinada, ¿sí? Aquí hay dos elementos muy importantes que hay que mencionar, pues que es evidentemente el riesgo y la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el freno? ¿Qué es lo que detiene a nuestros clientes o a los inversionistas en ocasiones a hacer una inversión? Pues es como el miedo, este miedo a que la inversión no resulte como se esperaba, ¿no? Al principio, cuando nos acercamos a un asesor o nosotros como asesores, cuando informamos a nuestros clientes, es muy común hablar un poco de lo que, de la plusvalía que puede obtener esta propiedad y de la rentabilidad, es decir, del retorno de la inversión, ¿sí? Es decir, cuando no se tiene la seguridad de ese rendimiento y tenemos un poco de riesgo, entonces esos dos factores frenan un poco la inversión. Y con estos modelos financieros, lo que hacemos es observar las inversiones desde diferentes ángulos, con diferentes indicadores, para buscar precisamente estas inversiones que disminuyan el riesgo y aumenten el rendimiento. Es decir, que haya un equilibrio, ¿sí? Entonces, en un mundo de posibilidades, sabemos si se está frente a una oportunidad real de inversión, ¿sí? Escuchamos mucho, vemos mucha publicidad de extraordinaria oportunidad de inversión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace que esa inversión sea extraordinaria, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que sea una verdadera oportunidad de inversión? Nosotros mismos como asesores debemos tener claridad en saber qué es exactamente lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente, y el inversionista o el cliente debe saber exactamente si está frente a una oportunidad de inversión con respecto a otras o a lo que existe en el mercado, ¿sí? ¿Cómo identificar una opción? ¿Qué opción se debe tomar dentro de un abanico de posibilidades? ¿No? Pues esto lo vamos a poder analizar a través de estos modelos. ¿Cuál es la estructura que maximiza el capital de la inversión, del inversionista? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de estructura, hablamos de cómo se va a financiar la operación. Lo vamos a ver más adelante a detalle. ¿Qué indicadores se deben considerar para evaluar una inversión correctamente? Entonces, no es únicamente la plusvalía, no es únicamente el retorno de la inversión lo que nos va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, hay otros mecanismos que vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios y aprovechamientos fiscales? Súper importante tener en cuenta la estructura fiscal bajo la cual estamos tributando, porque eso nos va a dar en gran medida posibilidades muy importantes para poder aprovechar estos beneficios fiscales que las inversiones nos dan de acuerdo a la estructura que nosotros hayamos elegido para hacer esta inversión y que evidentemente sea aquella que maximice nuestro capital o el capital de nuestros clientes, ¿sí? Y finalmente, pues, ¿cómo interpretamos esos resultados? ¿Sí? ¿Qué nos dice cada indicador respecto de la inversión que estamos haciendo? ¿Vale? Bien, esta lámina me gusta mucho porque es la estructura, es el cimiento, ¿sí? El éxito de una inversión inmobiliaria depende de la mezcla perfecta entre vehículos, modelos y fuentes de capital, ¿sí? Es decir, el vehículo es el medio que nosotros vamos a obtener para hacer la inversión, ¿sí? En este caso, pues tenemos que puede ser en una casa, ¿no? Habitación para venta, en preventa. Podemos comprar un departamento como medio para invertir, terrenos habitacionales o comerciales, en caso de que existe la posibilidad de comprar un terreno, construir y vender, ¿sí? Oficinas, locales comerciales, bodegas, mini bodegas, naves industriales, hoteles, edificios, etcétera. Podemos elegir el vehículo que más se adecue a lo que nosotros estamos buscando, dependiendo de cómo está funcionando en el mercado, ¿sí?
Hoy hay un boom impresionante, sobre todo en zonas como Guadalajara, ¿sí? Monterrey, Querétaro, de naves industriales. Están llegando empresas transnacionales muy importantes a nuestro país. Entonces, ¿podemos invertir en una nave industrial? Sí, no tenemos que comprar la nave industrial, por eso hay modelos a través de los cuales nosotros podemos hacer inversiones en ese tipo de vehículos, ¿sí? Luego tenemos los modelos, muy importante. Entonces, si ya elegimos el vehículo, ahora, ¿qué modelo vamos a elegir? Aquí enlisté algunos, tal vez algunos se me quedó fuera, pero básicamente comprar y rentar, o el buy to rent, comprar para vender, el buy to sell, comprar, remodelar y vender, comprar, construir, vender, comprar una participación inmobiliaria, quiere decir que pues no voy a comprar un departamento de un edificio o un local comercial, simplemente compro una acción de ese desarrollo y voy a obtener una rentabilidad determinada, ¿sí? Comprar un remate bancario directo, ¿no? Que también tiene ahí sus riesgos. Comprar un remate bancario con un contrato de asociación en participación, simplemente pongo el dinero ahí y esto me va a dar durante un año un rendimiento que oscila entre el 25 y el 30% de rentabilidad anual. Rentar con opción a compra, comprar y recibir rentas durante el desarrollo, comprar en el extranjero con rendimientos garantizados. Ahorita está muy de moda las compras en Estados Unidos, que hay opciones buenísimas con rendimientos garantizados, bastante atractivos. Sí, también existe el crowdfunding. El crowdfunding, pues ya sabes, es como hay quienes aceptan para la construcción de sus desarrollos, para el financiamiento de los desarrollos, aportaciones desde 50,000 pesos, 100,000 pesos, y con esto pues se tiene una participación en este desarrollo. Tenemos las fibras también, que ya son temas bancarizados, y pues últimamente salió también la tokenización, ¿sí? Se compra un token que es una participación también sobre un desarrollo que utilizan sobre todo los desarrolladores para financiar los proyectos, ¿sí? Y la tercera, y súper importante, la fuente de capital. Entonces elegimos el modelo, el vehículo, para invertir a través de un modelo determinado, ¿sí? Con fuentes de capital, con una fuente de capital determinada también. Es decir, ¿cómo vamos a financiar nuestra inversión? Esta puede ser pues, deuda bancaria, que puede ser nacional o extranjera, deuda no bancaria, ¿sí? Que es cuando el propio desarrollador te permite el financiamiento sin intereses, simplemente te está financiando la compra del activo. Capital preferente, capital común, que es los recursos propios, y ya en créditos de respaldo, como son el back-to-back, en caso de querer comprar una propiedad en el extranjero. Sí, este es un modelo buenísimo para financiar una inversión. Bueno, entonces, esto es bien importante y lo tenemos que tener bien en cuenta. Tenemos vehículos, modelos y fuentes de capital para hacer una mezcla perfecta y poder equilibrar el riesgo y el rendimiento sobre las inversiones que vamos a hacer. Bien, un punto muy importante cuando vamos a hablar de una inversión es poner mucha atención en cuál va a ser la estructura de capital a través de la cual voy a hacer esa inversión, ¿sí? Porque evidentemente pues esta es determinante en la rentabilidad y riesgo de un proyecto de inversión. Este es un pequeño ejemplo de una estructura de capital. Si voy a comprar una propiedad que tiene un precio de 9 millones de pesos, ¿sí? Y decido pedirle al banco 4 millones de pesos, pedirle a mi padrino de bautizo 2 millones de pesos y yo pongo 3 millones de pesos, entonces esta va a ser la proporción que voy a tener de capital de cada una de estas fuentes, ¿sí? En la proporción, cada uno me cobra una tasa, cada fuente de capital tiene un costo,
¿sí? Estamos poniendo aquí una deuda de 9.5% aproximadamente que hoy están en el mercado. Puede ser menos, ya depende mucho del proyecto y de la persona que solicite el crédito, la tasa que nos van a otorgar, ¿no? El capital preferente aquí pues de 15%, y evidentemente quien más gana pues tengo que ser yo, ¿verdad? Al final tenemos, si ponderamos estas tasas, pues entonces el costo del proyecto, el costo, lo que va a costar finalmente ponderadamente es 14.22%. Entonces, es muy importante seleccionar con mucho cuidado la estructura de capital a través de la cual vamos a invertir, porque de aquí nacen los riesgos y de aquí nace la rentabilidad, ¿sí? Acuérdense que mayor riesgo, mayor rentabilidad, menor riesgo, pues si buscamos tener menos riesgo, pues evidentemente se sacrificará un poco la rentabilidad. Por eso es muy importante tener muy claro el perfil de nuestros clientes o el perfil de cada uno como inversionista para saber qué estructura de capital es la que voy a elegir para financiar mi proyecto de inversión, ¿sí? Bueno, hablando un poco de las generalidades de los modelos financieros, ya un poco, todo esto que platicamos anteriormente, pues lo vamos a trasladar a un modelo, es decir, no es más que una herramienta en donde se plasman elementos reales y estimados de una inversión, ¿sí? Reales porque sabemos cuánto cuesta, ese es un hecho real, ¿sí? Y vamos a estimar un poco el tema de la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un estimado de acuerdo a la zona donde estemos comprando, donde estemos invirtiendo, ¿sí? Vamos a estimar la inflación para saber cuánto se pueden elevar los gastos que me va a ocasionar esta inversión, ¿sí? Y con esto, pues vamos más o menos a hacer distintos escenarios para poder tener los resultados en el tiempo, ¿sí? No basta con saber que anualmente una inversión me va a dar un 5% de rentas y una plusvalía del 8%, ¿sí? Porque pues esas rentas, evidentemente, pues hay que pagar el predio, ¿sí? Hay que pagar gastos fijos. Si estamos comprando una propiedad digamos, en Playa del Carmen para rentarla, entonces pues hay que amueblarlo, hay que comprar las toallas, ¿sí? Y todos esos pequeños gastos, hay que pagar el internet, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar una cuota de administración de la propiedad, que esto se tiene que hacer con mucha cautela. Entonces, todo esto nos produce que la inversión al final, pues no era lo que me habían dicho, ¿sí? No era lo que yo tenía en mente. Entonces, para eso, esos modelos financieros tienen que contemplar absolutamente hasta el último detalle para poder tener una visión muy, muy clara de cómo se va a comportar la inversión en el tiempo, ¿sí? Y al final tener indicadores que nos digan por dónde va el resultado y poderla comparar con otras inversiones para ver exactamente qué es lo que más me conviene, ¿sí? Algunas características que reúnen estos modelos financieros, pues es que sean útiles, o sea, que me sirvan para el fin que se está elaborando, que sea relevante, es decir, seleccionar datos relevantes y no meter información que no amerita ser considerada, que puede desvirtuar la información. Tiene que ser confiable, tiene que estar perfectamente bien hechos para que tengan confiabilidad y sean útiles, ¿sí? Deben ser comprensibles, los debemos poder comparar con otras inversiones, porque si hacemos un modelo para una inversión de una forma y otro para otra, entonces al final la comparabilidad ya no es razonable. Sí, esta comparación tiene que ser horizontal, es decir, dentro del mismo condominio, que se pueda comparar con propiedades del mismo condominio, o vertical, fuera del mercado, ¿sí? Con otros mercados debe ser oportuna para que cuando nuestros clientes lo requieran o cuando se deba tomar la decisión, ¿sí? ¿Para qué sirven entonces los modelos financieros? Pues sirven para identificar oportunidades de inversión, para analizar los resultados
evaluarlos con respecto de otras inversiones y poder tomar las decisiones. Y en este caso, si somos asesores inmobiliarios, por poderlas comunicar a nuestros clientes con oportunidad para poder aprovechar a veces descuentos que pueden haber por el momento en el que estas inversiones se puedan hacer y poder hacer una negociación importante, ¿sí? Una negociación que valga la pena porque hoy en día, dada la oferta que hay en el mercado, nosotros como asesores de inversión inmobiliaria, pues sí tenemos que considerar hacer una buena negociación para nuestros clientes y los inversionistas pues puedan hacerlo también si es el caso. Sí, y bueno, finalmente ajustar a los requerimientos de la inversión. Lo padre de los modelos financieros, lo que me encanta es que pues tienen que ser, como decíamos, tienen que ser dinámicos de tal forma que podamos ajustar rápidamente la estructura de capital, por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Pues hay que bajarle un poco al financiamiento, yo pongo otra lana, o bien me uno con un socio y entre ambos ponemos una parte mayor de capital, nos endeudamos un poco menos, aunque tengamos que sacrificar un poco de rentabilidad, ¿sí? Entonces, se ajustan muy fácilmente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los factores clave de éxito de un modelo financiero? Bueno, pues tratar de usar, como decíamos anteriormente, datos reales, ¿sí? No podemos poner que la plusvalía nos va a dar entre 30 y 35% si no está fundamentado, ¿no? Hay, por ejemplo, hoy en Mérida hay terrenos que están generando hasta el 40% de plusvalía en proyectos desde la preventa hasta la entrega, y eso es real, ¿sí? Pero no todo funciona como ese mercado. Hay que tener en cuenta muy bien el mercado para suponer cuál puede ser esta plusvalía. Hay ciudades, por ejemplo, en Los Cabos, en las playas, que ahorita está habiendo una oferta y una demanda muy estables, ¿sí? Y esto hace que la plusvalía no crezca tanto, ¿sí? Entonces, podemos hablar de un 3%, 3.5% de plusvalía, ¿sí? O podemos considerar ciudades como Monterrey o Guadalajara, donde hay colonias que están creciendo muchísimo y están teniendo plusvalías extraordinarias, ¿sí? Pero no así con otras ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, en algunas zonas donde la plusvalía ya está limitada, ¿sí? El crecimiento de la plusvalía ya está limitado. Entonces, el uso de datos reales es muy importante y no por inflar el proyecto, porque sea más atractivo para nuestros clientes, o en este caso para nosotros mismos hacernos coco wash de que estamos haciendo la inversión del año, tratemos de meter plusvalías o datos no reales, ¿no? Bien, otra parte es la estructura adecuada, que sí tiene que tener una secuencia. Este modelo tiene que tener una secuencia muy clara y muy simple para poderla utilizar de manera adecuada y podamos tener un mejor uso de la información. Los resultados tienen que estar apegados a la realidad, ¿sí? Es muy importante. Y debe mostrar los riesgos respecto al rendimiento, ¿sí? Hay que considerar esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya estamos metidos en un crédito bancario y nos dicen que la propiedad la vamos a poder disponer el 1 de octubre del 2021, entonces nosotros empezamos a hacer escenarios con este tipo, con esta fecha de entrega, y entonces decimos que si nos la entregan en octubre, pues el 1 de noviembre ya la tenemos rentada y a partir de ahí empezamos a generar ingresos. Y resulta que al final no fue así, porque la propiedad se entrega o el proyecto que estamos construyendo, etcétera, se entrega hasta finales de febrero del 2022, como
de repente suele pasar, ¿no? Pues entonces ya tenemos ahí un pequeño riesgo porque no vamos a tener los ingresos que estábamos esperando para pagar el financiamiento, porque pensamos que las rentas iban a pagar este financiamiento y por lo tanto vamos a tener que tener por ahí un colchoncito para pagar este financiamiento. Entonces, en los modelos financieros tenemos que ser muy, muy cautelosos, ¿sí? Y tiene que ser flexible, ¿sí? Es decir, cuando se formule el modelo, es indispensable que sea sensible a cualquier cambio de cualquier variable, para decir, ¿sabes qué? Pues la inflación no va a estar en el 5%, va a estar en el 4.5 o en el 5.5, y entonces cuando nosotros cambiamos este punto en específico, todo nuestro modelo nos devuelve rápidamente los nuevos indicadores, los nuevos flujos de efectivo, las nuevas tasas de capitalización, etc. Bien, pues vamos a entrar un poquito más en materia, y estos son los indicadores de medición de una inversión, ¿sí? Es decir, en cuestión de segundos, estos modelos financieros con cualquier cambio nos deben devolver estos 4 valores que son fundamentales para analizar nuestras inversiones. Y el primero es el cap rate, ¿sí? O tasa de capitalización, ¿sí? Que es la relación que existe entre el valor del activo y el flujo neto operativo. ¿Qué es el flujo neto operativo? Pues es muy simple, son lo que vamos a obtener como ingresos de esta inversión, menos todos los gastos que nos va a generar en el tiempo. Entonces, ese es el flujo neto. Ingresos, y voy a obtener 30,000 pesos de renta mensual, ¿sí? A eso le vamos a quitar el predio, bueno, digamos, pensando en un escenario anualizado, ¿sí? Pues hay que pagar en el año el predio, hay que pagar el cable, hay que pagar el mantenimiento del edificio, pero también hay que hacer una reserva para el mantenimiento del departamento, de la casa, de lo que estemos comprando, ¿sí? Entonces, todos los gastos que nos vaya a generar, al final nos da un flujo neto operativo, ¿sí? Entonces, este flujo neto operativo lo dividimos entre lo que cuesta la propiedad, ¿sí? Y eso, ojo, entre lo que cuesta, no lo que pagamos por ella, porque lo que pagamos por ella pudimos obtener un descuento, ¿sí? Y esto no aplica aquí. Aquí es el valor de mercado, lo que cuesta, lo que costó la propiedad, ¿sí? Lo dividimos y nos da el cap rate. ¿Y este cap rate para qué nos sirve? Nos sirve para compararlo con otras inversiones, ¿sí? Para ver qué cap rate tiene, digamos, si compro el piso 2, ¿no? Un departamento en el piso 2 con 2 habitaciones, o compro el del 5º piso con 2 habitaciones también, ¿sí? Que me cuesta 2 millones de pesos más. Entonces, es muy evidente, ¿sí? Que no siempre una propiedad, digamos, en este ejemplo, el piso de arriba me va a dar un cap rate mayor porque pues es un mejor departamento, ¿sí? No siempre ocurre, porque pues al final, si lo vas a rentar en Airbnb, por ejemplo, pues alguien va a preferir estar 2 pisos abajo y pagar menos, una renta menor, ¿sí? Que tener el de arriba, pagar una renta mayor que no es proporcional, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar el cap rate, que no es lo mismo que el ROI. Entonces, el ROI es el retorno de la inversión, y esta está la relación que existe entre la inversión y el flujo neto operativo, es decir, lo que realmente desembolsé por esta inversión, ¿sí? Y lo que me deja después de haberle restado los egresos a los ingresos, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un segundo indicador muy importante para analizar nuestra inversión.
El tercero es el valor presente neto de la inversión, que es un mecanismo que se emplea para evaluar los proyectos de inversión a largo plazo. Entonces, nosotros cuando evaluamos una inversión no la vamos a evaluar por un año, ¿sí? Vamos a buscar irnos un poco en el tiempo, ¿sí? Para ver en un periodo, digamos, de 5 años, lo que hacemos es deflactar todos esos flujos que me va a dejar anualmente este proyecto, los vamos a deflactar, los vamos a traer al valor del día de hoy, y lo vamos a comparar contra la inversión que estamos haciendo para ver cuánto me queda de valor presente neto, ¿sí? Y entre más positivo sea este valor presente neto, pues más viable va a ser la inversión. Entre más, y si pues evidentemente si este valor me da negativo, quiere decir que esta inversión la tenemos que descartar sí o sí, ¿sí? Porque no está dándole valor a nuestra inversión. El cuarto indicador, ahorita lo vamos a ver en el modelo, el cuarto indicador es el valor presente, es la tasa interna de retorno. Esta nos la devuelve el proyecto y es un porcentaje que nos va a ayudar a evaluar si el proyecto es rentable o no, considerando alternativas de inversión de bajo riesgo, ¿sí? Obtenemos nuestra TIR, ¿sí? Y la comparamos con el porcentaje en el que nosotros haríamos otra inversión sin riesgo, ¿sí? Si tenemos una inversión sin riesgo del 3.5% neto y la TIR nos da 12%, entonces estaremos teniendo una inversión bastante atractiva en los puntos porcentuales de diferencia. El siguiente es el cash flow, los flujos de efectivo, para ver qué tan líquido es este activo y ver cuánto al final me va a quedar en la bolsa, las ganancias de capital, ¿sí? El beneficio que se obtiene por la disposición de un activo, es decir, cómo se va a ir capitalizando esta plusvalía para ver al final en cuánto voy a poder darle salida a esta inversión, ¿sí? Bueno, y finalmente, los beneficios, aprovechamientos fiscales, súper importante. Claro que si hay beneficios fiscales, pues también trae costos fiscales. Hay que tener esta parte súper clara porque, pues evidentemente, cuando nosotros compramos una propiedad, tenemos impuestos sobre la adquisición de inmuebles, pero si estamos dados de alta o si tributamos de manera adecuada, podamos tal vez deducirnos las inversiones, que es la depreciación actualizada del inmueble, y esto lo vamos a ver también ahí en el modelo para ver cuál es el impacto que tiene sobre nuestros impuestos estos beneficios. Y si tenemos una deuda con el banco, pues esos intereses también se pueden actualizar y también se pueden deducir de la inversión. Evidentemente, pues también tenemos que pagar un impuesto sobre las ganancias de traslado de dominio en caso de que este activo se tenga que vender, o impuestos sobre los flujos netos de efectivo, ¿no? Entonces, hay que pagar impuestos y no estoy a favor del SAT, simplemente lo que quiero decir con esto es que tenemos que buscar la figura fiscal que más nos convenga para poder hacer uso de los beneficios que nos da el apalancamiento, es decir, tener una estructura adecuada que pueda ayudarnos a hacer uso de estos beneficios fiscales y, por supuesto, esto es un acelerador del capital en nuestras inversiones, ¿sí? Entonces, hay que acercarse a su fiscalista, como lo pueden ver con nosotros también, para ver cómo podemos aprovechar esos beneficios fiscales. Súper importantísimo. Bien. Bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a ver un poco acerca de los modelos financieros, cómo están construidos, ¿sí? Y qué podemos analizar en función de lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Bien, pues tenemos dos tipos de modelos financieros, ¿sí? Básicamente tenemos un modelo financiero desapalancado y un modelo financiero apalancado. Es decir, el modelo financiero desapalancado es aquel en el que nuestro cliente o el inversionista decide comprar la propiedad con sus propios recursos. Quiere decir que no va a utilizar la palanca financiera, ¿sí? Con costo, porque la palanca financiera, yo me puedo apalancar del propio desarrollador,
¿sí? Y te dice, págame el 30% ahorita y el 70% al final contra la entrega, ¿sí? O págame ahorita el 30% y el resto a 24 meses, y no varía el precio. Entonces, es desapalancado porque, bueno, pues ya debería ser apalancado sin costo, ¿sí? Pero bueno, digamos que no estamos hablando de palanca financiera, estamos hablando de hacer uso del crédito bancario y que normalmente conlleva un costo a través de una tasa de interés, ¿sí? Entonces, pues el optar por uno, optar por otro, depende mucho del perfil del inversionista y de su filosofía de inversión, ¿sí? Entonces, normalmente hay poca aversión al riesgo, ¿sí? No se siente cómodo con el financiamiento y por lo tanto prefiere sacrificar una posibilidad de tener mayor rendimiento con tal de tener una tranquilidad porque no le gusta ir a hacer pagos mensuales al banco, ni mucho menos. Entonces dice, mira, ¿qué tal si no obtengo las rentas que me están diciendo que voy a tener? Prefiero estar más tranquilo así y lo que me quede es mío y fin de la historia, ¿sí? Entonces, pues, y tiene sus ventajas, ¿no? Pues hay menos riesgo y se puede incluso tener un mejor precio del inmueble cuando se tiene el dinero y se puede pagar, se puede anticipar el pago, ¿sí? La desventaja, pues, son los costos de oportunidad que suelen ser altos, ¿sí? Una menor rentabilidad, una menor posibilidad de explotar otras oportunidades. O sea, ¿qué pasa si mejor doy solamente el 30% y la diferencia mejor la tomo y la invierto en otro modelo de negocio que me puede dar 30% anual, 15% anual durante la entrega de la propiedad y entonces al final puedo pagar el remanente y obtuve una ganancia adicional. Entonces, es muy importante escoger la mezcla, escoger el modelo y saber cómo vamos a estructurar nuestra inversión, ¿no? Bien, y el otro es el modelo apalancado, pues evidentemente aquí, a diferencia del otro, pues sí apalancamos el flujo efectivo, ¿sí? Entonces, aquí hay que ver cómo lo vamos a apalancar. Ya habíamos visto que hay diferentes fuentes de apalancamiento, fuentes de financiamiento, que no nada más es y pensar en el banco como única opción, ¿sí? Yo y el banco, ¿no? Yo y lo que me alcanza con el banco, sino que se pueden armar estructuras muy importantes y hoy cada vez hay más posibilidades de hacerlo, porque, bueno, ¿qué pasa si me junto con un grupo de personas que tienen el mismo objetivo que yo, ¿no? Ponemos nuestro capital, pedimos un poco menos de financiamiento y armamos una estructura con apalancamiento con rentabilidades distintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perfil del inversionista? Pues más o menos es menos conservador, asume más riesgos, espera evidentemente mayor recompensa y optan por estructuras que maximicen el valor de su capital. Las ventajas con este apalancamiento, pues es que suele haber mayor rentabilidad, el aprovechamiento de los beneficios fiscales, ¿sí? Porque pues puedo, aquí adicionalmente en el desapalancado, pues bajo una estructura fiscal adecuada puedo hacer una deducción de la depreciación, del desgaste del inmueble, que normalmente es el 5%, en terrenos pues no existe, y puedo hacer esta prestación. Adicionalmente, si lo apalanco, puedo deducir también los intereses, ¿sí? Entonces, aquí hay una oportunidad de diversificar el portafolio de inversión de manera más acelerada, ¿sí? Porque pues estoy utilizando mecanismos, me apalanco y con otra cantidad de efectivo puedo desarrollar de manera paralela 2 proyectos en lugar de solo uno, ¿sí? Mayor crédito, menor tasa, ¿sí? Nos volvemos más solventes frente a las instituciones financieras y podemos, evidentemente, con las garantías que ya tenemos, lograr mejores tasas porque disminuimos el riesgo para los bancos. Las desventajas, pues evidentemente hay que estar
tener esa conciencia de mayor riesgo operativo y financiero. Las garantías, que bueno, pues sí hay que considerar que hay que tener esas garantías, y la trazabilidad del proyecto, ¿sale? Entonces, bueno, antes de entrar ya a la parte numérica, quisiera saber si hay alguna duda hasta este momento. Lorenzo. Sí, nada más están preguntando, bueno, ¿qué era el CCPP? Ya contestaron. Y nada más preguntaba si podría regresar a una diapositiva anterior, pero bueno, ya esto pasó. Y bueno, seguimos adelante, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a... ¿Sí puedes ver ahí el Excel, Lorenzo? Sí, no, el Excel todavía, bueno, sí, análisis de inversión inmobiliaria, ¿no? Exactamente. Sí, Bien. Entonces, este es el desarrollo de un modelo un modelo financiero que nos permite evaluar una inversión. Actualmente en PW Capital, pues hemos desarrollado todos estos modelos de evaluación, los hemos desarrollado para cada tipo de vehículo de inversión y de modelo a través del cual se invierte, con diferentes estructuras de capital. Es decir, que es todo un set de modelos de análisis de inversión inmobiliaria que, bueno, para nuestros compañeros quienes nos acompañan y que son asesores de inversión, por ahí al final voy a ponerles mis datos para que, pues, si les sirven, yo les platico cómo se los puedo entregar. Bien, entonces, tenemos aquí, este es un análisis de inversión. Hablamos un poquito de lo que consiste este modelo de inversión. Estamos tomando un ejemplo de comprar para rentar en preventa con apalancamiento no bancario. Finalmente lo vamos a comparar con un apalancamiento, con el mismo modelo, pero con financiamiento al final de la inversión, para ver cómo cambian algunos indicadores y los beneficios que podemos tener. En un modelo, como les decía, tiene que ser ordenado. Entonces, estos son los supuestos del cálculo. Tenemos todos los datos de este desarrollo. Este es un desarrollo que está en San José del Cabo. Es un departamento de 100 metros, 2 recámaras con una terraza. Está padrísimo, está frente a la playa. Y bueno, tenemos aquí la fecha de inicio de operación, cuándo ya lo podemos escriturar. Tenemos aquí calculado cuánto se puede rentar en temporada alta, en temporada baja, por noche. Tenemos un promedio mensual de las rentas, los días de renta promedio por mes y una renta mensual promedio. Estas cifras están en dólares. ¿Qué gastos podemos tener aquí? Aquí viene una liga que les pongo, donde pueden consultar más o menos cómo está la renta mensual en esta zona, dependiendo de la dirección. La meten y les da la renta promedio mensual. Sí, aquí está calculado más o menos en Airbnb. Y tenemos aquí algunos gastos que vamos a asumir, que es el impuesto predial, un property management, que es el 25%. Realmente varía mucho dependiendo del lugar donde y la empresa que se contrate para administrar nuestras propiedades. Tenemos un mantenimiento del condominio, pero también tenemos que hacer un mantenimiento de la propiedad. Entonces hay que hacer por ahí una reserva para que no nos agarre con los dedos en la puerta cuando tengamos que ir a cambiar el grifo. Todo esté perfectamente bien contemplado en nuestro modelo. Decimos que es en dólares.
hay que considerar que hay que escriturar, ¿sí? Entonces eso también hay que quitárselo porque tenemos que tener un panorama sumamente completo de lo que nos va a devolver como información este modelo, ¿sí? ¿Cuánto va a incrementar el valor desde la preventa hasta que nos lo entreguen? Los incrementos anuales en renta, las plusvalías estimadas, que estamos aquí estimando una plusvalía del 3.5, que puede ser un promedio bastante razonable. Es mejor tener good news a tener que poner cara triste cuando a la hora de la hora, cuando nos valúe la propiedad y veamos que no creció lo que estábamos esperando. La tasa de apreciación anual, esto está en la ley del impuesto sobre la renta, una tasa de inflación estimada y una tasa de descuento que estamos utilizando la tasa bancaria para deuda en promedio, ¿sí? Bien, y nos vamos a la parte interesante. Aquí tenemos, ¿sí? Que es un departamento que cuesta $330,000, ¿sale? Tenemos 4 métodos de pago y nosotros tenemos que elegir básicamente cuál es el método de pago que más nos conviene, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay un método de pago. Normalmente solemos darles a nuestros clientes las formas de pago y pues hay que el cliente elija qué es lo que más le conviene de acuerdo a sus finanzas. ¿Cuál es la opción que mejor le ajusta, le acomoda, ¿sí? Aquí tenemos un descuento, ¿sí? Es decir, si se opta por la parte 1, ¿sí? Por el modelo 1, donde durante los siguientes 60 días se tiene que pagar el 90%, entonces hay un descuento del 15%. Pero si solo pagamos el 50% al inicio, hay un descuento del 8%. Si pagamos el 35% y si pagamos el 15%, 3% de descuento. Entonces, aquí hay un descuento y un elemento muy importante para tomar la decisión, ¿sí? En el modelo 2, el 30% se divide en mensualidades de digamos, $5,000, ¿sí? En el modelo 3 no hay ningún pago, solo se da el 30 y el 70 al final. Y en el modelo 4 solamente pagamos el 15% al inicio, 15% diferido en mensualidades hasta terminar el proyecto y el 70% contra la entrega. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para definir cuál es el modelo que más nos conviene? Sí. Entonces, solamente vamos a ver un flujo. Hay un flujo de efectivo por cada uno de los modelos, ¿sí? Ahorita solamente vamos a analizar uno para efectos prácticos, ¿sí? Lo demás va a ser ya redundar mucho y por el tiempo que tenemos, pues no nos va a alcanzar. Pero bueno, ese es un modelo, ¿sí? Aquí tenemos nuestro cash flow o nuestro flujo efectivo donde vamos a impactar ya todas las posibilidades y todos los datos que ya tenemos, tanto los reales como los estimados, ¿sí? Entonces tenemos que este departamento tiene un precio de lista, tiene un descuento, entonces por lo tanto tenemos el precio de venta, ¿sí? A la firma del contrato. Estamos analizando el modelo 3, ¿sí? Aquí están todos los modelos, vamos a ver el 3. Entonces, vamos a poner aquí ya esto te lo dan automático porque ya todo está cargado en los datos generales. Y bueno, vemos al final que esto nos va a dar flujos por rentas del año 20 hasta el 22, que es cuando se va a entregar, de $9,000, a partir del 23, $56,000 y empieza a crecer porque pues más o menos por regla, ¿no? Por regla tenemos un incremento del 5% anual en las rentas, ¿sí? Puede ser que se pacte una cantidad menor, pues algunos cobran el 5% más la inflación, ¿no? O la inflación más 3 puntos, ya esto depende mucho de cada uno y del mercado sobre todo. Entonces tampoco se puede mover a diestra y siniestra, pero bueno.
Tenemos los egresos, aquí en este caso estamos considerando el predial, el property management, el mantenimiento del condominio, el mantenimiento de la propiedad, y al final vamos a tener, como les decía anteriormente, ingresos netos operativos durante cada uno de los años en este modelo, ¿sí? Posteriormente, pues aquí tenemos los pagos de financiamiento. Sí, perdón, bueno, esto no está apalancado, digamos, con costo, estamos utilizando el financiamiento del desarrollador, y entonces esos son los gastos, los dos pagos fuertes que vamos a tenerle que hacer al desarrollador, ¿sí? Pero vamos a tener que escriturar, ¿sí? Entonces hay que considerar un porcentaje de escrituración para tener finalmente cuáles van a ser estos flujos netos de efectivo. Nada más aquí una acotación, aquí no estamos considerando la parte de impuestos, porque eso ya lo estoy manejando un poco aparte, porque ya dependerá de cada uno cómo esté su estructura fiscal para poderlo hacer verdaderamente neto, ¿sí? Pero bueno, no estamos metiendo hasta aquí con los impuestos. Estos van a ser durante los siguientes años las cantidades que vamos a tener como ingresos netos, ¿sí? Aquí en el primer año de la entrega, vamos a tener que ponerle $210,000, y vamos a tener en lo subsecuente 34, 36, 38, $40,000 anuales en esta inversión. Y la verdad, esta selección porque es una inversión bastante atractiva, ¿sí? Nos vamos a pasar a la parte del análisis de las ganancias de capital. Este es a modo de un balance, ¿sí? ¿Cómo se van a ir generando estas ganancias de capital? Es decir, las plusvalías que vamos a ir teniendo durante el año nos van a dar el valor de nuestro activo, ¿sí? En el tiempo, para saber si en alguno de estos periodos decidiera venderlo, cuánto estaría aproximadamente teniendo en activo para darle salida. Y evidentemente, pues, este va siendo el valor de nuestro patrimonio. Aquí nuestro patrimonio es de 330,000, porque todavía debemos una parte. Una vez que se paga o se liquida, ya sube a 396, porque costó 330 más la plusvalía, pues ya va en incremento el valor de nuestra propiedad. Entonces podemos tener una idea clara de que en el año 2026 esta propiedad estaría en el mercado aproximadamente en $454,000, ¿sí? Bien, y la ganancia, entonces aquí vamos teniendo la ganancia por revaloración de activo en la parte del balance, está acumulada anualmente, ¿sí? Pero aquí la tenemos, digamos, suelta, la ganancia anual, ¿sí? Es decir, cómo se generaría anualmente, y tenemos aquí una ganancia de $124,000, más los flujos de efectivo que también vamos a tener los flujos netos operativos que nos va a generar el inmueble. Entonces nosotros estaremos generando un acumulado, digamos, de capital y flujo efectivo de $281,000 acumulados al 2026. Aquí, como no está apalancado, y si tenemos una estructura fiscal adecuada, esta va a ser la cantidad de deducciones que yo voy a poderme hacer. Es decir, yo voy a poder deducir de mis impuestos $72,000 en este periodo, de esta manera anual. Sí, al final esto me va a generar un costo, una base gravable, un impuesto sobre la renta aproximado de $25,000, ya habiendo restado mis beneficios fiscales, ¿sí? Esto es, a manera de ejemplo, un flujo de efectivo, el cash flow que vamos a generar para ver cómo se va a desarrollar, cuál es el desempeño que va a tener, el desempeño económico que va a tener la inversión, y finalmente, pues, los indicadores que me va a arrojar, ¿sí? Vamos a verlo en la parte de resultados, ¿sí?
tenemos aquí, tenemos los resultados para... bueno, me voy a pasar rápidamente, antes de analizar los resultados. Quisiera ver las únicas variantes que existen en un flujo de efectivo que está apalancado, ¿sí? Vamos a ver aquí el mismo flujo, pero este tiene una palanca financiera. Quiere decir que estos 216,000 pesos que yo iba a pagar al final del periodo, no los voy a pagar, sino que voy a ir con el banco y en ese momento voy a solicitar un crédito por los 216,000 pesos. Es decir, voy a pagar solo 97,000 pesos, 97,000 dólares al inicio y al final voy a apalancar la operación con un crédito bancario y entonces vamos a utilizar una tasa del 8.5%, del 8.5%, digamos, aquí corremos una tabla de amortización y volvemos a lo mismo. Hacemos nuestro flujo de efectivo, pero al final vamos a tener un flujo de efectivo. Bueno, vamos a tener egresos por el abono a capital y el abono y el pago de los intereses del financiamiento que vamos a obtener al final del periodo, porque lo que voy a hacer es que en vez de pagar estos 216,000 dólares, pues si los tuviera, los puedo llevar a una inversión más productiva, es decir, tomo ese dinero, lo coloco en una inversión que me va a dar el 15% anual o hasta el 30% anual, dependiendo del modelo y el riesgo que estén dispuestos a correr. Entonces, puedo compararlo con la tasa del 8.5 que me cobra el banco y yo estaría en posibilidad de obtener una ganancia mayor por mi dinero, ¿sí? Utilizando la palanca financiera. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, esto me va a costar, ¿sí? Me va a costar unos intereses, ¿sí? O costo financiero, ¿sí? Esto es lo que voy a estar pagando de costo por obtener este financiamiento, ¿sí? Pero la buena noticia, ¿sí? Es que si volvemos otra vez al tema fiscal, si estamos teniendo una estructura adecuada, entonces yo voy a poder actualizar estos intereses y deducirlos y tenerlos en la parte de abajo como un beneficio fiscal también, y esto va a reducir de manera significativa el pago de impuestos y por lo tanto estoy utilizando otra palanca que no es financiera, pero puede ser fiscal, para acelerar el crecimiento de mi inversión, hacerla más productiva y por lo tanto tener mayores posibilidades de tener un portafolio de inversión más diversificado, ¿sí? Hay que irlo haciendo de manera muy moderada, bien asesorados por nosotros, los asesores, para darle todas esas posibilidades a nuestros clientes, para que ustedes como inversionistas tengan esas posibilidades y estas herramientas para poder hacer una evaluación mucho más precisa, ¿sí? Entonces, este es un flujo de efectivo que también viene ya aquí con los efectos del apalancamiento. Y bien, pues vamos a ver, vamos a pasar a esta hoja donde tenemos aquí los resultados, ¿sí? Esta parte, este primer cuadro que pueden ver aquí es el resultado desapalancado, y de esta parte puse aquí el apalancado que viene en el otro modelo, pero para efectos de poderlo ver de manera simétrica, los puse aquí juntos. Entonces vamos a ver nuestras tasas. Hablábamos del cap rate, hablábamos del ROI, hablábamos de la TIR, hablábamos del valor presente neto, hablábamos de las ganancias por revaloración del activo, de los flujos de efectivo operativos, de los beneficios fiscales, ¿sí? Aquí tenemos que el cap rate, ¿sí? En todos los casos, pues es el mismo, ¿sí? Porque comparamos, es el mismo flujo neto operativo y el valor del activo no cambia, entonces es el mismo. El retorno de la inversión cambia
porque cambian los pagos, los descuentos que me otorgaron por obtener un modelo u otro, ¿sí? Entonces, veamos aquí que el retorno de inversión más alto, evidentemente, está en el modelo 1, puesto que me están haciendo un descuento mayor porque estoy anticipando una cantidad mayor de dinero por la compra de este inmueble, ¿sí? Pero, ¿será lo que me conviene realmente? ¿Sí? O sea, prefiero tener ese 13% o prefiero hacer una inversión más productiva. En vez de anticipar ese dinero, lo pongo en otro modelo y puedo obtener una rentabilidad más alta que este 13%. Aquí tenemos nuestra tasa interna de retorno, ¿sí? Que aquí evidentemente en el primer caso pues es mayor, ¿sí? Por ese anticipo que estamos haciendo, y nuestro valor presente neto, habíamos dicho que entre más alto sea, pues más valor va a tener la inversión, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver ya para finalizar estos valores para tomar una decisión concreta, ¿sí? Vamos a ver en la parte apalancada, nuestro cap rate se sigue manteniendo igual. Aquí en el cap rate hay unos estándares, ¿sí? Que dicen que, bueno, a partir del 8% es una muy buena inversión, más del 8%, ya hablando de 10%, ya es una extraordinaria inversión, ¿sí? Pero el mercado debe estar oscilando entre 7 y 8.5% más o menos. Inversionistas que buscan cap rates arriba del 10%, híjole, de verdad, tenemos que agarrar a un vendedor muy urgido para bajar el precio de su propiedad, para poder tener rentabilidad o cap rates arriba del 10%, que sí los hay, sí, pero no es el general, ¿sí? Esta propiedad oscila entre un 8%, ya abajo del 7% ya es buena, 5% regular, 3% ya es una locura, ¿sí? Entonces, 8.7% estamos hablando de un cap rate bastante generoso, ¿sí? La rentabilidad, pues evidentemente tenemos las mismas rentabilidades porque pues aquí no cambia, hasta aquí no tiene que ver el financiamiento, ¿sí? Pero cuando ya analizamos la tasa interna de retorno, aquí ya impacta el financiamiento porque estamos hablando de flujos netos de efectivo, aquí ya impacta el financiamiento. Y observen cómo la TIR no apalancada nos da 15% en el modelo 1 y financiando el modelo 1 sube es decir, financiando el último pago, sube a 16.4, ¿sí? Pero observen los siguientes métodos de pago. Vamos a ver el tercero. El tercer método de pago, 30% al inicio, 70% al final, me da el modelo desapalancado, sin palanca financiera al final, me da 14.4. Si yo le meto esto para la palanca financiera, me voy a 28.0% de rentabilidad, ¿sí? Digamos de tasa interna de retorno. Entonces, evidentemente, aquí ya hay un indicador de que mi proyecto vale más, es decir, si yo comparo 28% con la tasa del 8.5%, ¿sí? Pues estoy obteniendo 20%, 19.5% más, ¿sí? Entonces, el valor del proyecto ya subió. Ya vemos aquí que a mayor riesgo, ¿sí? Porque evidentemente ya apalancamos $216,000, ¿no? Ya lo mandamos a crédito bancario. Estoy asumiendo un riesgo mayor, pero mi proyecto me está dejando una rentabilidad más alta. Y lo podemos notar no nada más en la TIR, sino también en el valor presente neto de nuestros flujos de efectivo. Observen aquí
que nuestro valor presente neto sube a $153,000. Es decir, esta inversión con este método de pago me está generando un valor adicional a mi capital de $153,000 aproximadamente, ¿sí? Mientras que el desapalancado tendrá un valor de $62,000. Ojo, esto no es cash flow, esto nos está dando un indicador porque está manejando por ahí una tasa subjetiva que es la que deflacta los flujos de efectivo de años posteriores a la fecha presente, ¿sí? Entonces, estos son indicadores que nos están diciendo cuánto se va a elevar mi inversión en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos por aquí la ganancia por revalorización del activo, pues en todos los casos es la misma, porque es la misma plusvalía que se va a generar, esté o no apalancada la operación. Los flujos de efectivo operativos, ojo, el operativo llega rentas o ingresos menos los egresos, ¿sí? Todo lo financiero, que es el abono a capital y los intereses, esto ya lo sacaremos de nuestros flujos operativos, ¿sí? Entonces, el flujo operativo, por lo tanto, permanece igual porque hasta aquí no afecta, no tiene efectos el pago de capital y los intereses. Y los beneficios fiscales, pues evidentemente, como pueden ver, estos son los beneficios fiscales para todos los modelos, ¿sí? Desapalancados, y estos van a ser los beneficios fiscales para los modelos apalancados. Si pueden observar, ¿sí? Volvemos al modelo 3, que ya lo tengo aquí en la mira, pues de $72,000 que vamos a poder, que podríamos porque es una suposición, depende mucho de nuestra estructura fiscal, ¿sí? Y no con esto quiero decir que todos tenemos que tener una inmobiliaria, pero simplemente hay que encontrar la forma para de la estructura adecuada para poder hacer emplear estos beneficios, ¿sí? Entonces, vean cómo pasa de $72,000 a $135,000, ¿sí? Y por lo tanto, al ser menores los beneficios fiscales en un proyecto desapalancado, pues es mayor el impuesto, ¿sí? Pues si me puedo deducir menos elementos, pues el impuesto se eleva un poco y por lo tanto mi flujo neto ya me está dando valores inferiores a los flujos netos que me da un proyecto apalancado. Entre el método 1 desapalancado y el método 2 desapalancado, pues realmente no hay diferencia porque pues creo que al final se pagaban solamente $26,000, ¿no? En este modelo, $27,000 contra $216,000, ¿sí? Entonces, realmente, aquí no, perdón, 27,000 en ambos casos, ¿sí? Entonces, apalancarlo, no apalancarlo, realmente no me da mayor cosa porque, pues, financiar $26,000, pues ya ni al caso, ¿verdad? Lo importante es tomar la decisión de si darlos, de si pagar ese 90% en los primeros 60 días de la compra, ¿no? Sin embargo, si vemos el modelo 3, aquí sí vamos a poder observar, ¿sí?, que hay un crecimiento sustancial entre pagar esto al final, ¿sí?, pagar el remanente al final o llevarlo a apalancamiento y pues estaríamos obteniendo más o menos pues unos $20,000 adicionales más la ganancia que nos produzca haber dejado de pagar ese dinero en un inicio y llevarlo a otra inversión productiva, ¿sí? Y de esta forma podemos tener cuáles van a ser nuestros indicadores, ¿sí? Podemos analizar qué es lo que más nos hace sentido en función de lo que nosotros como inversionistas buscamos
o lo que nuestros clientes verdaderamente están buscando. Entonces, es muy importante hacer una introspección a nivel personal para saber por dónde ir, y en el caso de los que somos asesores inmobiliarios en materia de inversión, de inversiones inmobiliarias, pues sí conocer perfectamente bien a nuestro cliente para darle, para seleccionar de ese abanico de posibilidades que hablamos al inicio, una verdadera oportunidad de inversión. Entonces, para aquellos que para nuestros compañeros inmobiliarios, ¿sí? Tenemos al final un informe para nuestros clientes, ¿sí? Ya, o si son inversionistas, también pueden utilizar este modelo, y ya todo está, ya todo el vaciado es automático de lo que pusieron en la primera tablita, se genera todo lo demás hasta llegar a este informe, que es un informe que habla de manera general de nuestro proyecto, en qué consiste, ¿sí? Qué tipo de vehículo estamos utilizando, qué tipo de modelo estamos empleando y cómo vamos a financiar el proyecto. Aquí vamos a tener una comparación entre un modelo sin apalancamiento, un modelo con apalancamiento, habiendo elegido el modelo de pago número 3, que es el que maximiza el valor de nuestro capital. Sí, es como cuando compramos un carro y el ejecutivo nos dice, pues aquí te van 3 corridas financieras, tienes todas estas posibilidades, vete a tu casa, estúdialas y dime cuál es la que te sienta más cómodo. Llegamos, analizamos nuestras finanzas y tomamos en función de ello una decisión. En este caso sí es muy importante tener muy claro cuáles son estos valores, cuáles son estos indicadores, para poder tomar una decisión precisa y con la que verdaderamente que nos haga eliminar ese temor a no tener la información completa, a tener solamente una parte de la imagen y no la imagen completa para poder tomar una decisión, ¿sí? Y a través de estos indicadores, pues evidentemente poder hacer una comparación, decir, bueno, si yo ya sé que esta propiedad tiene un cap rate del 8.72, quisiera analizar cuánto trae una propiedad que no esté frente a la playa, porque esa es la imagen del proyecto, ¿sí? Que no esté frente a la playa, tal vez, es más, ni quiero que esté frente a la playa, prefiero que esté en una zona un poquito más cerca de Los Cabos, o un poco más con una vista panorámica. Entonces, ¿qué cap rate trae aquella inversión? ¿Sí? ¿Cuál es la factibilidad de que se rente? ¿Qué factibilidad tiene de tener rentas, un mayor flujo de rentas y que el valor de la renta sea más elevado? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y qué cap rate voy a obtener? ¿Y qué retorno de la inversión? ¿Cómo va a estar la TIR? Sí, podemos observar aquí la TIR, ¿verdad? De este modelo, una TIR desapalancada, una TIR apalancada. ¿Y qué me conviene más? ¿Cuánto le pido al banco? ¿Sí? ¿O cuánto puedo sacar sin costo por otro lado para yo poder aumentar la productividad de mi capital? ¿Sí? ¿Y cuánto se vislumbra el proyecto de valor generado en el tiempo? ¿Sí? Y muy importante, y para finalizar, ¿cuál es el costo de oportunidad que me va a dar este proyecto? ¿Sí? ¿Cómo se saca ese costo de oportunidad? Pues básicamente tenemos que, si yo invierto estos $216,000, ¿sí? A una tasa del 15% en un crowdfunding, que sí los hay, que dan más o menos, oscilan en este porcentaje, ¿sí? O bien lo meto en un token que oscila entre el 11 y el 16%, ¿sí? Pero digamos que aquí lo vamos a poner esto al 15%, y que el banco me financie al 8.5%. Yo voy a obtener por estos $216,000
durante el tiempo que dura la inversión, voy a obtener $48,600 de ganancia, ¿sí? Si le sumo el descuento inicial que me van a hacer en este departamento, pues voy a obtener una ganancia bruta de $65,100, ¿sí? Y si yo esos $65,100 los comparo con el método 1, donde a mí me descontaban $49,000 por anticipar casi todo mi dinero, ¿no? Se lo descuento porque esta es una oportunidad, ¿sí? Estoy utilizando esta oportunidad sobre el método 1. Se lo voy a descontar, ¿sí? Y la diferencia son $15,600, ¿sí? Adicionales. Quiere decir que no me conviene tomar por ningún motivo el modelo 1. Me voy a arriesgar. Claro que te conviene si tu perfil te deja hacerlo. Si prefieres tener esa tranquilidad, prefieres ya pagarlo, dormir a gusto y no meterte en temas bancarios ni de andar ahí jugando con el dinero, pues entonces esta es una buena oportunidad. Es para ti dormir sin deudas, vale mucho más que tener $15,600 adicionales. Perfecto, comprensible, razonable, ¿sí? Para mí, yo sí busco los $15,600 adicionales, que en total pues son $65,000. Esta es una comparación para ver qué me conviene más, ¿sí? Y al final, ¿sí? Voy a obtener un costo del 6%. Es decir, si comparo estos 15,600 con los 6,200 que me dejaría invertir estos $27,000, pues al final obtengo un 6% más. Esto es únicamente para conocer cuánto me estaría costando, ¿sí? Por eso se llama costo de oportunidad. ¿Cuánto estoy dejando de ganar, ¿sí? Si yo opto por el modelo 1 sobre el modelo 3, ¿sí? Y estamos viendo que me costaría 6%. Por eso es importante hablar de qué costo de oportunidad tiene tomar una opción sobre otra, ¿sí? Y entonces tienes cada vez una visión mucho más clara, ¿sí? De la inversión, la estás viendo por muchos más ángulos que si solamente nos concentramos en un departamento de 2 habitaciones de 100 metros cuadrados frente a la playa que cuesta $330,000 y que te puede dejar una plusvalía del 3.5% anual y un retorno de la inversión del 12%. ¿Qué te parece? ¿La tomas? ¿Sí? Entonces, sí es muy importante recurrir a estos modelos porque, repito, pues nos dan una cara distinta de lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente. Lo podemos convencer de manera muchísimo más fácil. A mí me ha servido, no saben de qué forma he acelerado ventas y sobre todo, no por querer lograr hacer una venta de un proyecto, sino porque me apasiona que mis clientes puedan tener una visión muy clara de lo que están haciendo y no tengan miedo a invertir porque estamos, claro, evidentemente riesgo, ¿sí? Los factores pueden cambiar, sí, claro que pueden cambiar, evidentemente, pero ese es el riesgo que se asume, pero vamos a tratar de que ese riesgo se minimice tratando de contemplar todos los elementos y verlos con el cliente. A veces hay clientes que resulta que saben un poco más que yo o están un poco más informados en ciertos elementos, todo lo que hay aquí, y lo trabajamos en conjunto de manera precisa, de manera puntual, ¿sí? Y por eso decíamos que una de las características es que puedan ajustarse de manera rápida. Aquí, pues, en este informe que al final tenemos, pues tenemos un resumen de cuáles son los métodos de pago. Aquí hay un video del desarrollo que está padrísimo. Estos son los modelos que ya habíamos visto. Este es el modelo que se seleccionó por todas las razones que acabamos de ver, ¿sí? Presentamos un flujo desapalancado, el balance de cómo estaría el valor del activo en el tiempo. Presentamos un flujo de efectivo apalancado para que se pueda vislumbrar
tener una visión más clara de ambos escenarios, y finalmente el costo de oportunidad, que es el que habíamos revisado ahorita, y saber que no tomar este modelo 3 y nos estaría costando, o optar por el 1, en este caso, a manera de ejemplo, nos estaría costando 6%, ¿sí? Entonces aquí dice costo comparado el modelo 3 con el modelo 1, porque ya vimos, ¿verdad? Que el modelo, estos otros modelitos, pues simplemente este me deja 6,200, este menos 9,600, ¿sí? O sea, el modelo 2 ni siquiera lo volteas a ver, ¿sí? A menos que pues no te interese esto, ¿sí? Y prefieras hacer pagos cómodos, ¿no? Pero tiene un costo, ¿sí? El modelo 4, a pesar de que solamente das el 15% al inicio, el 15% en pagos mensuales de 50,000 pesos aproximadamente, y el resto al final, pues te estaría dando digamos, una rentabilidad adicional si lo apalancas del 10,040 $40. ¿Sale? Entonces, bueno, así como este modelo, existe un set de modelos de todo lo que habíamos visto en nuestra lámina, esta que les ponía para acá, ¿sí? De todos estos modelos, para poder ver qué tipo de inversión es la que más me conviene, dónde, cómo, cuándo y bajo qué estructura, ¿sí? Y pues bueno, en resumen, la importancia de los modelos financieros para la detección de oportunidades de inversión inmobiliaria es que, pues, como les comentaba, se puede tener un panorama más amplio de inversión en el tiempo. Las decisiones de inversión estarán más sustentadas, pues mayor información es tener mayor poder, ¿no? Se pueden detectar riesgos en la operación y en consecuencia establecer las estrategias de mitigación correspondientes, es decir, hay que estar preparados para, en caso de que ocurra algo, qué es lo que va a pasar. Me ha tocado ver desarrollos inconclusos, proyectos con una factibilidad esperada importante, y resulta que hoy están que fueron clausurados, y por lo tanto el riesgo pues fue muy, muy latente, otros que tuvieron retrasos muy importantes por el tema de la pandemia, y esto pues ha tenido costos para inversionistas. Entonces hay que estar muy bien preparados, hay que buscar dónde estamos comprando, a quién le estamos comprando, a quién le estamos encargando el proyecto. Es muy importante porque de esto depende el éxito de nuestra inversión. Esto no es ir al mercado y comprar, elegir entre 4 tipos de manzanas, ¿no? Esto es una inversión que significa nuestro patrimonio, que significa, si se hace de manera correcta, un crecimiento muy importante en nuestras inversiones inmobiliarias, y por lo tanto se estará en posibilidad de aprovechar tanto la palanca financiera, los beneficios fiscales, como un medio para maximizar el valor de nuestras inversiones. Y pues hasta aquí, eso es todo. Me gustaría saber si por ahí, Lorenzo, hay alguna duda que podamos resolver. Hola, hola. Creo que Lorenzo no está por ahí. Lorenzo, ¿me escuchas? Bueno,
vamos a... Les dejo por aquí mis datos. Si quieren, si quieren por ahí tomarlos, estoy a sus órdenes para cualquier duda, para hablar un poco del set de los modelos financieros y pues por mi parte, pues estoy totalmente agradecido por su participación. Me honra muchísimo tenerlos aquí y, pues muchísimas gracias. Si no hay preguntas por ahí. Creo que Lorenzo se nos escapó. Veamos. El tema es que voy a poner por aquí mis datos. Yo creo que va a ser lo más práctico y por ahí me ponen sus dudas por WhatsApp, me pueden llamar con todo el gusto. Les voy a poner por aquí nuevamente los datos, porque creo que Lorenzo no nos escucha. Sí, aquí anda. Lorenzo, no sé si por ahí hay alguna duda. Sí, damos un minuto para ver si alguien pone alguna pregunta y si no, Sí, está bien. Ya estoy dejando por aquí, en la pantalla están mis datos, ¿sí? Encantado de recibir sus mensajes, de hablar con ustedes. Siempre es un placer poder apoyar en lo que se pueda, tanto a nuestro maravilloso y apasionante sector inmobiliario y compañeros que nos acompañan. Claro. Y pues para quienes están planeando hacer un tipo de inversión, también con muchísimo gusto. Claro, muchas gracias, Gerardo, perdón. Sí, es un gusto para nosotros también haberte tenido con nosotros. Como mencionaste al principio, sí es un mundo, híjole, de ponerse a platicar de los temas que tú mencionaste, de tardarse de 6 a 9 horas, como mencionaste, varias sesiones, pero bueno, creo que al menos los datos gruesos se quedaron en la mesa y creo que eso es muy importante, ¿no? Es correcto, sí. Pues muy agradecido y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o cuestión que quieran tratar directamente conmigo. Ok. Pregunta si puedes compartir la presentación. Bueno, esto te lo dejo a tu discreción. Sí, yo te la hago llegar si gustas, ¿Sí? Y tú se las compartes con mucho gusto. Perfecto. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias, Gerardo. Entonces, damos por terminada la sesión. Y bueno, cualquier día te estaremos dando lata. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lorenzo, por el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, fría de lluvias y que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.